Amigos, ¿cómo están? Les saludo. Soy María Rodríguez. Me dedico a ayudar a personas que tienen lesiones y accidentes en el trabajo y todo tipo de lesiones y todo tipo de accidentes. Pero el día de hoy voy a hacer un tutorial para decirles qué hacer y qué no hacer cuando vas a tu cita con un QME, un Qualified Medical Evaluator, que es el médico evaluador del estado. Lo primero que tienes que saber es que tienes que tener un abogado desde el primer día de tu lesión, porque si tú vas a un médico del estado, a un médico evaluador QME sin un abogado, olvídalo, tu caso está arruinado, ¿ok? Y te van a dar la mínima compensación, te van a tratar de quitar todos tus beneficios, etc. Y ahorita te voy a explicar por qué. Bueno, primero que nada debes saber que el médico QME es el médico que evalúa el daño permanente. Un daño permanente es un daño que tú tienes debido a tu lesión que no se te va a quitar para siempre, o sea que siempre te vas a tener ese daño permanente y que ese daño que tienes debido a tu lesión va a interferir con tu habilidad de seguir trabajando o de seguir trabajando de manera normal, ¿ok? Entre más daño permanente tengas, entre más alto sea tu daño permanente, más dinero te deben de dar por compensación. ¿Okay? Por indemnización en tu settlement al final de tu caso. Entre menos daño permanente tengas, menos compensación de dinero de indemnización te van a dar al final de tu caso. Pero, ¿de qué depende que digan que tienes un daño permanente alto o un daño permanente bajo? Del evaluador. Entonces, el que escojas un buen evaluador es la clave para que te den una buena compensación. ¿Y quién escoge al evaluador? Si tú tienes un abogado, un buen abogado, ese buen abogado se va a poner muy listo y te va a escoger un buen evaluador, un buen QME que diga que tienes un daño permanente alto para que te den una compensación mucho más alta, generalmente el triple o 4 o 5 veces más de lo que te darían sin un abogado. ¿Por qué te dan menos si no tienes un abogado? Bueno, porque obviamente las aseguradoras van a escoger al QME y ese QME que está de parte de la aseguradora en contra del trabajador, que va a decir que tu daño permanente es mucho menor y entonces te van a dar una compensación mucho menor o a veces nada. Entonces, si tú vas al QME sin un abogado, sin un buen abogado, tu caso está arruinado. Y te voy a explicar por qué. Ok, las aseguradoras, recuerda que no son una obra de caridad, las aseguradoras son un negocio. Ellos no quieren pagar tus médicos, tus terapias, tus medicamentos, tu cirugía, tus cheques por incapacidad, tu cheque por indemnización. Ellos no quieren gastar, ¿ok? No pienses que el ajustador y la aseguradora son tus amigos, son tus enemigos. ¿Por qué tus enemigos? Porque aunque ellos estén obligados a pagar tus beneficios, pues no quieren pagarlos. Recuerda siempre eso, ¿ok? Siempre tiene en mente eso, porque mucha gente me dice, no, pues a mí me están ayudando, yo estoy yendo a los médicos, me están pagando mis medicamentos, me pagaron mi cirugía. Claro, sí, pero son médicos baratos que generalmente no tienen idea de lo que están haciendo. Generalmente las cirugías salen mal, generalmente no te autorizan ciertas cosas, te mandan al QME o el médico evaluador que dice que tienes un daño permanente más bajo para no darte tu compensación y tú piensas que tu caso va bien, pero no va bien. Si tú no tienes un abogado, tu caso no va bien, punto. Y tiene que ser un buen abogado, porque tener un mal abogado es lo mismo que no tener nada. Así que busca un buen abogado desde el primer día de tu lesión y jamás, jamás, jamás vayas a ir a un QME, a un médico evaluador, si no tienes un buen abogado. Porque si no tienes un buen abogado, vas a dejar que la aseguradora escoja el QME. Y recuerda que el QME determina el daño permanente que tú tienes en tu cuerpo. Y depende de ese daño permanente que tú tengas en tu cuerpo, te van a dar la compensación, ya sea alta o baja. Entonces, recuerda esto. Un QME, un médico del estado, determina el daño permanente que tengas en tu cuerpo. Un daño permanente es un daño que te va a causar que no puedas trabajar ya bien, ¿ok? Un daño que se va a quedar en tu cuerpo para siempre. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si tú te rompiste un brazo y te hicieron cirugía y te pusieron clavos y placas, por más cirugía que te hagan y por más placas y clavos que tú tengas y que el doctor te haya querido componer esa lesión, pues no va a quedar igual este brazo que este, ¿no? Entonces a lo mejor este brazo va a tener menos fuerza y menos capacidad de levantarlo hacia arriba y hacia abajo que este,
¿correcto? Entonces, si yo me dedico, por ejemplo, a hacer trabajo en el campo, pues obviamente este brazo va a tener menos fuerza que este y no voy a poder hacer mi trabajo como antes al 100%. Eso es un daño permanente, eso es un daño que no se me va a quitar jamás, ¿ok? Entonces, cuando tú vas al evaluador, lo que el evaluador va a hacer es determinar qué tanto daño permanente tienes en este brazo o en la pierna o en el cuello o en la espalda, donde sea que sea tu lesión, que te va a impedir trabajar de manera normal, ¿ok? Y debido a ese porcentaje de daño permanente que dé el QMI en su reporte, es la compensación que te van a dar. Entre mayor daño tengas, entre más grave diga el QMI que es tu lesión, más compensación te van a dar. Entre menos daño permanente diga el QMI que tú tienes, menor va a ser tu compensación. Bueno, ya una vez que tienes un buen abogado que escogió tu QMI, prepárate para ir a tu cita, ¿ok? Lo que tú tienes que hacer antes de ir a tu cita es escribir todos tus síntomas en un documento, ¿ok? En un papel, en una libreta, en un cuaderno, escribe todos tus síntomas. ¿Para qué? Para que no se te olvide decir todo lo que sientes, todo lo que te duele, todos los síntomas que tú tienes. Recuerda que la cita al evaluador, la cita al QMI, es para determinar qué tanto daño permanente tienes en la parte del cuerpo que te lesionaste, ¿ok? Entonces, lo que va a hacer el QMI es determinar, por ejemplo, como les decía, si tienen una cirugía de brazo y te pusieron placas y clavos, por ejemplo, va a determinar el evaluador y te va a decir, a ver, mueve el brazo, levántalo, súbelo, baja, carga esto, qué tanto lo puedes mover, y va a medir en comparación del otro qué tanto daño tienes en este en comparación de este, por ejemplo. Y ese daño permanente lo va a escribir en un reporte. Dependiendo del reporte que el QMI haga por escrito, va a dar un porcentaje, ¿ok? El QMI va a dar un porcentaje de lesión permanente, de daño permanente. Y dependiendo de ese porcentaje puede ser, por ejemplo, esto. El reporte puede decir, María tiene un 30% de daño permanente en su brazo o un 20% de daño permanente en su espalda y además tiene un 10% de daño permanente en su cuello. Y dependiendo de los porcentajes de daño permanente que dé el QMI, el médico evaluador, en su reporte, dependiendo de eso va a ser la compensación, el pago por indemnización que se te va a dar al final de tu caso. Así que es muy importante que lleves todos los síntomas que tú tienes por escrito. Otra cosa que va a determinar el QMI es ver si tú necesitas más tratamiento o alguna otra cirugía o más estudios. Entonces el QMI va a determinar si ya se puede cerrar tu caso y te tienen que dar una compensación porque ya no hay nada más que hacer, o si te tienen que hacer más tratamiento y más otra cirugía o más estudios para seguirte tratando. ¿Okay? Entonces, primero que nada, el médico evaluador va a determinar eso, si necesitas más tratamiento o ya se puede pedir tu indemnización, tu pago por indemnización. Una vez que el médico determine eso, bueno, pues ya tu abogado va a decidir qué hacer. Bueno, entonces, en resumen, estas son las 3 cosas que tú tienes que tener en cuenta antes de ir al médico QMI, ¿ok? Número 1, sé honesto en lo que vas a decir. Muchas personas mienten y las personas saben que cuando vas al evaluador, el evaluador lo que va a hacer es evaluar el daño permanente que tengas en tu cuerpo y entre más daño permanente tengas, más dinero te van a dar. Entonces hay mucha gente mentirosa que va al QMI y dice, ay, no puedo mover mi brazo, no lo puedo levantar, estoy en silla de ruedas, no puedo caminar, estoy inválido, y llegan con su bastón o llegan en una silla de ruedas y están mintiendo, y después la aseguradora los filma en un parque jugando fútbol con sus hijos o andando en bicicleta o haciendo cosas que pues sí puede hacer y que el evaluador le dijo que no podía hacer, ¿no? Entonces, número 1, les recomiendo que sean muy honestos, tanto no exageren como tampoco no omitan, no se guarden cosas que tengan que decir. Por ejemplo, yo les recomendaría que pues siempre digan la verdad, que sean honestos y que digan que si les duele, que si no pueden mover el cuello, que si no pueden mover un brazo. Por ejemplo, si tuvieron una cirugía de brazo y con este brazo sí lo pueden mover hasta arriba y nada más hasta aquí, bueno, pues eso es importante decirlo. Si con este brazo pueden cargar 50 libras y con nada más 20, eso es muy importante que lo digan. Si con esta mano puedo agarrar una botella de refresco, ¿no?
y la puedo cargar y puedo hacer un grip, ¿no? Puedo agarrarla bien y con este no tengo mucha debilidad y se me cae, es importante decirlo. Entonces, cualquier daño permanente que ustedes tengan en su cuerpo que les va a causar que sea difícil trabajar, o sea, que les va a causar un daño, que les esté causando un daño en su cuerpo, que no les permita trabajar de manera normal como antes, eso es lo que el médico evaluador quiere saber, ¿ok? Entonces, número 1, sean muy honestos, por favor, no omitan ni exageren cosas, ni exageren ni tampoco omitan cosas que le suceden. Por ejemplo, hay gente que dice, no, pues es que no le dije al evaluador que no me puedo agachar a abrocharme las cintas de los tenis porque no creí que fuera necesario. Dígalo, todos los síntomas que tengan, todos. Doctor, yo duermo de lado con muchas almohadas porque me duele mucho y entonces no puedo dormir bien. Yo no puedo cargar a mis hijos porque si los cargo me dan calambres, siento calambres en las piernas porque se me duermen. O me caigo porque no tengo fuerza en la pierna que me lesioné y entonces no puedo cargar a mis hijos. Todos esos síntomas hay que decirlos, ¿ok? Entre más síntomas tengan, entre más daño permanente tengan, más compensación les van a dar, ¿ok? Entonces, número 1, sean honestos y digan todos los síntomas que tengan. La honestidad es muy importante. Número 2, siempre veo que se les pasan cosas. Entonces, para que no suceda esto, lleven un apunte en un cuaderno, en una libreta, apunten todos los síntomas y todo el daño permanente que tengan en las partes del cuerpo que se lesionaron. No omitan ninguna parte del cuerpo que se lesionaron. Luego me pasa que hay pacientes que me dicen, no, María, es que yo le dije al médico evaluador que me dolía la espalda porque me operaron de la espalda, pero no le dije del hombro porque el hombro más o menos me duele. No importa, tienen que decir absolutamente todas las partes del cuerpo que les duelen y que estén lesionadas. Si tú tienes una lesión en el hombro y se te rompieron los ligamentos en el hombro y ya no puedes mover el hombro bien y eso no te permite trabajar de la misma manera, eso va a sumar al porcentaje de daño permanente que te va a dar el evaluador. Entonces, recuerden, número 1, hay que ser honestos y hay que decir todos los síntomas que ustedes tengan. Número 2, no hay que omitir nada. Lleven todos los síntomas, todas las lesiones que tengan por escrito. Si no pueden dormir y tienen, por ejemplo, calambres en las piernas porque los operaron de la espalda, si no pueden levantar un brazo igual que el otro, si no pueden cargar porque perdieron fuerza, si tienen dolores de cabeza constantes, si la vista se les volvió borrosa por alguna lesión en la cabeza, si les pusieron placas y clavos y entonces perdieron la movilidad a causa de las placas y clavos que les pusieron. Cualquier síntoma, por favor, llévenlo por escrito porque muy seguido pasa que llegan los clientes conmigo y ven un resultado muy desfavorable en el rating que da el médico del estado y no sabemos por qué y después me doy cuenta que es porque omitieron, porque no dijeron ciertos síntomas. Entonces, número 2, lleven síntomas por escrito. Lleven una lista de síntomas en una libreta y que no se les pase a decir nada. Todo lo que les haya afectado en su vida, esa lesión que tuvieron, escríbanlo, ¿ok? Y número 3, tengan un abogado siempre. Recuerden, tengan un abogado siempre antes de ir a un QMI para que sea el buen abogado el que les escoja el QMI y no la aseguradora. Porque si las aseguradoras les escogen el QMI, les puedo asegurar que seguramente su caso va a estar arruinado y eso va a hacer y va a ayudar a la aseguradora a que puedan cerrar su caso y generalmente les quitan todos los beneficios porque ese QMI va a decir, generalmente dice, si lo escoge la aseguradora, que no tienes nada, que tu daño permanente es mínimo, que no te deben de dar compensación porque tú ya estás bien, que no requieres más tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces tengan mucho cuidado y no caigan en esta trampa de las aseguradoras. Siempre tengan un abogado desde el primer día de su lesión y dejen que un buen abogado escoja el QMI, no la aseguradora. ¿Ok? Entonces recuerden 3 cosas, sean honestos, digan todos los síntomas que tengan. Número 2, lleven todo por escrito y asegúrense de que el médico del estado tenga todos sus records médicos y todos sus estudios. Y número 3, y lo más importante, tengan siempre un abogado antes de ir a un médico evaluador. ¿Ok? Bueno, pues me despido, soy María Rodríguez, espero que este tutorial les haya gustado. Cualquier pregunta que tengan,
márquenme o mándenme un mensajito de WhatsApp. Por favor, mejor mándenme un WhatsApp porque recibo llamadas todo el día y siempre estoy trabajando desde las 7 de la mañana, a veces hasta las 11, 12 de la noche sigo en llamadas ayudando a personas gravemente lesionadas. Y bueno, esto hace que si tú me llamas, tal vez esté en el teléfono con otro cliente, pienses que no te quiero contestar y no es eso, es que estoy ayudando a otras personas. Así que es mejor que me mandes un mensajito de WhatsApp y con mucho gusto, ahora que cuelgue con otra persona, te llamo a ti también. Recuerden que yo solamente ayudo a personas que tienen lesiones en el trabajo o cualquier tipo de accidente, en la carretera, si te atropellaron, si tuviste un choque en la calle, si te caíste, cualquier tipo de lesiones o accidentes sí puedo ayudar. Si tú tienes alguna pregunta de migración, de divorcio, de otro tipo de casos, yo no puedo ayudar, ¿ok? Solamente ayudo a personas que tienen lesiones o accidentes, así que si tienes otro tipo de pregunta de otro tipo de casos, no me llames porque no te puedo ayudar. Luego me llaman muchas personas pidiéndome ayuda con casos de migración, con casos de divorcio, con otro tipo de casos penales. No puedo ayudar, nada más accidentes y lesiones en el trabajo o cualquier tipo de accidentes o lesiones en la carretera, atropellados, caídas, etcétera. ¿Ok? Tenlo mucho en cuenta, por favor. Y también, si tú ya tienes un abogado, por favor, no me llames porque no puedo ayudarte. Cuando tú ya tienes un abogado, lo correcto es que ese abogado conteste tus preguntas. Es muy irresponsable y además está prohibido por la ley que otra firma de abogados opine sobre un caso que ya tiene otro abogado. ¿Por qué? Pues sería muy irresponsable, obviamente, que otra firma de abogados opine de tu caso, siendo que tu abogado tiene tu expediente, tus récords médicos, el abogado ya hizo cierto proceso que nosotros no sabemos, entonces sería muy responsable darte una opinión de algo que no conocemos. El abogado que tiene tu expediente, ese es el abogado que tiene que darte la consulta y que tiene que responder en tu proceso y tiene que contestarte tus preguntas, ¿ok? Así que si no tienes abogado todavía, entonces sí llámame y con mucho gusto te ayudo. Puedo contestar todas tus preguntas de manera gratuita sobre tu caso de accidente o lesión, cualquier tipo de lesión, cualquier tipo de accidente. Mándame un WhatsApp de preferencia y con mucho gusto contesto todas tus preguntas. Soy María Rodríguez, gracias por escucharme y el próximo video que voy a hacer es sobre en qué está basado el rating que da el QME. Recuerden que el médico evaluador basa sus ratings en las guías AMA, que son guías que dependiendo de cada síntoma que tú tengas, es el porcentaje de daño permanente que va a dar ese evaluador. Así que si quieres saber más de cómo es que el evaluador llega a un porcentaje de daño permanente, sigue viendo mis videos y puedes ver el siguiente video, que es la explicación de cómo hace la evaluación el QME, el médico evaluador del estado, para hacer su reporte sobre las guías AMA y sacar un daño permanente, un porcentaje de daño permanente. Así que sigue viendo mis videos. Si tienes preguntas, por favor escríbeme. También puedes dejar un mensajito aquí y con mucho gusto te contesto. Gracias y comparte este video para que le llegue a más personas que necesitan de mi ayuda si están lesionadas o han tenido un accidente. Gracias, soy María Rodríguez. Llámame o escríbeme, yo misma te voy a contestar.